hablar sobre un tema que es muy controvertido. Hay mucho escrito acerca de esto, que es la rehabilitación del paciente con la enfermedad de Parkinson. En lo que presentaba el doctor Guzmán, me hacía el honor de presentarme, ustedes pudieron ver este esquema en el cual se ve la secuencia, vamos a decir, normal, en la que se maneja el desarrollo de un movimiento a nivel cortical, a nivel de ganglios basales, tálamo y posteriormente regreso a lo que es corteza. El Parkinson es un padecimiento que se presenta en 1% de personas mayores de 65 años y en 2% de personas mayores de 80 años. Hay alteraciones que no solamente son motoras, también tenemos alteraciones sensitivas, tenemos alteraciones urinarias, problemas de control urinario, tenemos problemas gastrointestinales, en cuanto a control también esfinteriano, alteraciones de la sexualidad, disfagia, que es un tema muy frecuente y que va de la mano con problemas del control de la salivación, que anteriormente se consideraba como cealorrea, pero en realidad es un problema de control de la saliva. La saliva se produce de una manera normal, el problema es que no hay una capacidad de deglutirla y entonces viene lo que consideramos como cealorrea o la salivación de la misma. Sueño, problemas de sueño en cuanto al ritmo, puede ser que el ciclo esté invertido, inclusive la gente duerme más durante el día que en la noche, y esto es algo que tiene que manejarse también en rehabilitación de manera interdisciplinaria. Alteraciones del lenguaje, sabemos que los pacientes de Parkinson tienen problemas también a nivel de volumen en cuanto a la dificultad para articular las palabras, y esto va de la mano con problemas respiratorios. Lo mismo son alteraciones posturales en los mismos. Alteraciones cognitivas y depresión, que es muy frecuente también en ellos. Si tuviéramos que decir cuál es el elemento que limita la rehabilitación neurológica, sea cual sea su característica, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, enfermedad vascular cerebral, yo diría que la depresión es uno de los elementos fundamentales, porque si el paciente no trata por sí mismo de hacer una actividad, de retarse a hacer una actividad y de promover esta plasticidad neuronal inherente a cualquier ser humano, no vamos a avanzar en cuanto a la recuperación y la rehabilitación del paciente. Brevemente hablar sobre dolor en el paciente con enfermedad de Parkinson antes de pasar al tema principal, que es lo motor, que es lo que yo manejo principalmente y el propósito de esta plática. Cuando hay un problema a nivel de lo que es el sistema dopaminérgico, puede haber una alteración en cuanto al dolor, presencia de dolor, y se maneja con agonistas de dopamina. Probablemente el más frecuente sea el pramipexole, que el nombre comercial es Cifrol, y esto inclusive puede manejarse en pacientes que tienen dolor de tipo parecido a la fibromialgia o dolor tipo miofacial. Puede haber alteraciones también por un dolor musculoesquelético que es derivado de alteraciones posturales, frecuentes también en ellos, alteraciones radiculares o neuropatías, dolor tipo talámico y alteraciones de tipo distónico, esto es movimientos involuntarios, o cuando se modifica el efecto del medicamento que está tomando para el control del Parkinson, puede haber presencia de distonías que pueden ser dolorosas, como esta distonía que se conoce como distonía dolorosa en off. En esta puede haber un movimiento involuntario en inversión del pie, y lo que se hace, y que es un poco controvertido también en cuanto al manejo, es la aplicación de toxina botulínica en los músculos que ven ustedes ahí, tibial posterior, que es TPET, tibial anterior, en los gastronemios, en el extensor y flexor del primer dedo. Y en este artículo de hace ya casi 9 años se ve que sí funcionaba con una mejoría de 4 meses, pero en este caso actualmente hay un poco de controversia en cuanto al uso de la toxina en el manejo de esta distonía dolorosa en off en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. La depresión que les mencionaba, que no es cosa menor, se presenta en un 3% en el estudio de Hans, y en otros pacientes vemos que los que tienen un nivel 1, 3 y 4 de Fenuyard presentan depresión también, o puede haber alteraciones también cognitivas que se asocian a la presencia de la depresión. Entonces, siempre pensar en manejar al paciente de manera interdisciplinaria en el paciente que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que caracteriza al paciente de Parkinson? No quiero ahondar en esto, todos ustedes lo conocen perfectamente bien, la bradicinesia, lo que es la rigidez, alteraciones posturales, el temblor.
Entonces tenemos que buscar estrategias. El paciente con Parkinson se ha comprobado que aprovecha mucho mejor las estrategias medicamentosas e inclusive nosotros en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez tenemos también varios pacientes que son intervenidos quirúrgicamente con la aplicación de estimuladores a nivel de globo pálido, a nivel de ganglios basales, para modular un poco más este impulso que es de dopaminérgico a nivel de ganglios basales, y establecemos programas de rehabilitación con ellos para aprovechar mucho mejor la aplicación de esta cirugía. Los neurólogos y neurocirujanos en el instituto donde yo laboro ya trabajan de una manera muy interdisciplinaria con nosotros y el resultado ha sido muy favorable. Ya no tenemos que estar esperando a que el paciente espere varias semanas para el manejo interdisciplinario, y esto ha probado aprovechar mucho mejor sea el tratamiento que se maneje medicamentoso o quirúrgico para la recuperación y el aprovechamiento de esta estrategia. En cuanto a la evaluación, existen varias evaluaciones que se pueden aprovechar en cuanto al paciente de Parkinson. Algunas evaluaciones no las aplicamos a nivel de consulta regularmente porque demandan mucho tiempo, pero sí pueden utilizarse en cuanto a investigaciones como la UPDRS, que es la unificada de Parkinson, o la escala de Genuyar, que es un poco más rápida en cuanto a la aplicación en consulta, pero en rehabilitación utilizamos otras escalas que se traducen en una mejoría, que es la FIM, que significa Functional Independence Measure, que quiere decir medición de independencia funcional, que cubre 76 ítems y que permite saber qué tan independientes son para vestido, higiene, alimentación, traslados. Y otras escalas que pueden aplicarse como escalas de velocidad de marcha, en la cual nosotros inferimos que si nuestra estrategia funcionó, sea cual sea nuestra estrategia, y el paciente deambula de una manera más rápida, inferimos que nuestra estrategia fue favorable y por disminución de la velocidad pensamos que está mucho mejor el paciente. Escalas de equilibrio que no se recomienda solamente hacerla de manera estática, sino también de manera dinámica, porque como veremos posteriormente en esta plática, lo que se evalúa de manera estática no tiene por qué traducirse en una mejoría de manera dinámica. Entonces, tratar de integrar las escalas que sean mucho más útiles para cada paciente. Yo siempre promuevo estos niveles de evaluación si son residentes de rehabilitación o gente que quiere interesarse en la evaluación del paciente neurológico. Estos 4 niveles que son publicados hace mucho en la revista de clínicas neurológicas de Norteamérica, en la cual se ven 4 niveles. Por ejemplo, si tengo un paciente con Parkinson que tiene rigidez en un brazo o tiene rigidez en una pierna, evaluamos los arcos de movimiento, vemos qué estrategia podemos utilizar para mejorar esta alteración de manera focalizada como un parámetro aislado. Posteriormente podemos evaluar sistemas funcionales, como les mencionaba, podemos pedir al paciente que deambule durante 10 metros y vemos el tiempo que tarda en hacer estos 10 metros y eso sería un sistema funcional, en este caso la marcha, después de haber evaluado la pierna de manera aislada. Posteriormente podemos utilizar algún tipo de escala ya propia del padecimiento, como puede ser Genuyar o puede ser la escala unificada de Parkinson con alguno de los subtipos que se adecúen al problema que estoy evaluando. Y finalmente podemos evaluar la escala funcional, como puede ser FIM, que es Functional Independence Measure, o puede ser la escala de Bartel, para evaluar diferentes puntos de independencia en el paciente. De esta manera cubrimos de manera integral los objetivos en un paciente y podemos trabajar de manera interdisciplinaria, sobre todo en el instituto donde trabajo con el neurólogo o con el neurocirujano. Pero la pregunta es, ¿sirve la rehabilitación para el Parkinson? No simplemente será un mantenimiento, no será simplemente el tener un paciente entretenido. Y en una revisión que se hizo hace mucho, o que hice yo hace mucho, por el año 2004, nos dimos cuenta que solamente había una estrategia que estaba aprobada científicamente para el paciente de Parkinson, basado en la evidencia que estaba muy de moda a principios de este siglo y finales del siglo pasado. Y esta era poner a los pacientes a caminar en una banda sin fin, en una caminadora eléctrica, apoyado por un terapista y tratar de mejorar la marcha. Esto permitía que tuvieran una mejor marcha, valga la redundancia, pero no había una estrategia clara de qué podíamos hacer para un paciente con enfermedad de Parkinson. Hay pocos estudios todavía que apoyan la fisioterapia en ellos, no hay una evidencia de efectividad en ellos todavía,
y es necesario diseñar guías para contestar estas preguntas, sobre todo a terapistas físicos y ocupacionales. Y muchas veces muchos centros de rehabilitación, tanto privados como públicos, adolecen de seguir transportando ideas de rehabilitación carentes de apoyo de tipo científico para darle tratamiento a pacientes neurológicos, sea cual sea la naturaleza del mismo. Hay un dicho en Estados Unidos que dice que cuando tienes un martillo, crees que todos los problemas son clavos, entonces crees que lo que sirve para un niño que tuvo un problema al nacimiento con parálisis cerebral o que tiene un problema de genopatía, va a servirle también para un paciente adulto con Parkinson o con esclerosis múltiple. Es un error garrafal. Entonces debemos ser cuidadosos en qué estamos brindando a los pacientes con problemas neurológicos. Por lo tanto, necesitamos tener más investigación, yo los invito a que hagan más investigación y tratar de buscar coordinar con institutos que brinden educación a los terapistas y a los médicos para tratar de reinventar un poco más qué se debe hacer. Menciono aquí a uno de los padres de la rehabilitación neurológica, Heinrich Frenkel, que es admirable lo que hacía en este siglo, en el siglo XIX. Y él inicia de manera muy empírica, de manera personal, qué es lo que se puede hacer para mejorar en la ataxia tabética a los pacientes que presentaban esto en aquella época. No está corriendo. En su centro de rehabilitación. Y finalmente, lo interesante, y me da pena decirlo a veces porque yo me considero un estudioso a fondo de la rehabilitación neurológica, se siguen haciendo todavía terapias de este tipo que se llaman terapias de Frenkel, que son diseñadas en aquella época. Lo interesante es que siguen siendo efectivas muchas de ellas, como esta terapia en la que se busca coordinar movimientos, pero de todos modos nos hemos quedado dormidos durante muchos años y tenemos que trabajar en tratar de diseñar estrategias mucho más rápidas para que se traduzcan en un beneficio para el paciente. Voy a hablar ahora de alteraciones motoras, que es lo que me pidió el doctor Guzmán que presentara en este congreso, y voy a dividir en tres partes mi presentación. Las alteraciones motoras, como ustedes pueden ver, podemos abordarlas desde una estrategia de entrenamiento, manejo de secuelas musculoesqueléticas y la promoción de actividades físicas y la prevención de caídas. La primera parte de la estrategia de entrenamiento son estrategias compensatorias que tratamos de buscar vías alternas a los ganglios basales, a este funcionamiento que presenté al inicio con este esquema o esta secuencia de zona primaria cortical M1 que va a ganglios basales, va a tálamo y regresa de una manera muy sencilla que lo estoy comentando en este momento, y buscamos vías alternas para tratar de sustituir o compensar esto. No curar. En este caso, no podemos ser tan ambiciosos para curar esto con rehabilitación y estas vías alternas, pero sí buscar una vía alterna que nos pueda brindar una mejor calidad de vida y buscar estrategias de aprendizaje por medio de la práctica. Como paréntesis, entender que la rehabilitación neurológica se debe definir como un proceso de aprendizaje entre el médico, el paciente y los familiares para poder brindar un tratamiento mucho más completo. La primera parte del aprendizaje, de manera muy sencilla, tenemos que abordar dos puntos. Una que es la cognitiva o cognitiva y otra que es la de asociación. La cognitiva es aquella en la que pedimos al paciente, en este caso el Parkinson, y transportándolo al paciente de Parkinson, que ponga mucha atención en lo que se está haciendo, que trate de incorporarlo, todos esos conocimientos, integrarlos y tratar de traducirlo en una función que sea útil para él, a diferencia de una asociativa en la cual finalmente sí, por repetición, sin tratar de entender este procedimiento, puede repetir el movimiento de una manera mucho más fácil, que es lo que hacemos regularmente. En este caso, el tratar de hacer un movimiento coordinado demanda mucha información, mucha coordinación, y durante mucho tiempo se estuvo promoviendo en rehabilitación neurológica que debemos tratar de profundizar o impactar en algo que se conoce como memorias multimusculares o engramas. Y estas teorías de 1975-76 de Kottke, en cuanto está repitiendo un movimiento y había un momento de adquisición del movimiento y un momento de consolidación del mismo, podemos hacerlos un poco ya más rápido, brincándonos esos procesos que son un poco tardíos y que en esa época le decía el médico al paciente, bueno, estás en etapa de consolidación, vas a tardar mucho más en recuperar este movimiento, y finalmente son ideas un poquito no tan eficientes, podemos decir de esa manera, sino que tenemos que buscar ideas un poquito más rápidas para el paciente de Parkinson.
¿Qué es lo que hacemos muchas veces nosotros al tratar de aprender a topar una raqueta y aprender a pegar una pelota, o queremos patear un balón, o qué hace un niño cuando quiere aprender a patear un balón? Bueno, le damos el balón y él por imitación, por repetición, empieza a recuperar, empieza a aprender este movimiento sin necesidad de estar digiriendo y desglosando movimientos para aprenderlo. Y esto se conoce como un procedimiento procedural o implícito. El conocimiento se adquiere por exposición a la información, hay práctica y múltiples repeticiones y se va haciendo este movimiento de manera automática hasta que lo hacemos mucho más rápido y es mucho más útil. Por otro lado, y esto lo pongo ahí la niña y el niño porque las mujeres muchas veces son más cuidadosillas y tratan siempre de seguir todo al pie de la letra, y el niño agarra el avioncito y trata de armarlo como puede. El declarativo o explícito se refiere a que necesitamos la información, tenemos que razonar esta información, hay una presentación de materiales que tenemos que brindarle a la persona para que ésta vaya aprendiendo a hacer este movimiento. Y esto es uno de los fundamentos de lo que se está utilizando ahorita en Parkinson y que se conocen como guías sensoriales externas o guías externas. Y el procedimiento declarativo es aquel que trata precisamente de brincarnos este sistema con guías externas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el paciente de Parkinson? Tenemos que tratar de romper el movimiento en secuencias y tenemos que ir repitiendo el movimiento varias veces hasta ir integrando varios movimientos y que él pueda procesarlo de una manera más rápida. El paciente de Parkinson es un paciente que tiene mucha dificultad para procesar definitivamente información. Tenemos que ser muy pacientes con ellos y tenemos que también determinar en la primera evaluación qué movimiento es el que va a tener un mayor impacto para que sea independiente él. Cada secuencia tenemos que irla estimulando a que la hagan de manera consciente y, como dice ahí en la penúltima línea, no meter actividades simultáneas cognitivas y motoras y utilizar guías sensoriales. Esto es muy importante. Guías sensoriales se refiere, y si a lo mejor alguien recuerda una película de Robert De Niro y Robin Williams, el fallecido, que se llamaba Despertares, en la que precisamente se ve que el médico le da medicamentos a los pacientes que tienen problemas de control motor. Una de las viejitas de este lugar donde están los pacientes hospitalizados le dan el medicamento, pero no quiere pararse a caminar como los demás pacientes. Y es que ella quiere caminar en el piso que tiene la cuadrícula blanca y negra. Finalmente, esto se traduce en una guía sensorial y está brincando todo lo que es el sistema vamos a decir, normal de todo el eje que acabo de mencionar, normal en cuanto al inicio del movimiento. Y existen muchas guías que han sido desarrolladas para tratar de ayudar al paciente con Parkinson a que sea más eficiente. Por ejemplo, el desarrollo de guías sensoriales visuales, como un bastón con una línea láser al piso, y el paciente que tiene dificultad para iniciar un movimiento o que tiene esto que se conoce como congelamiento de marcha o en inglés freezing of gait, al ver este punto en el piso es una guía sensorial que permite brincarse el sistema o el eje entre comillas normal que se tiene y brincarse a otro sistema que va a permitirle iniciar el movimiento de manera más eficiente. Este otro estudio que se hizo con 17 pacientes fue con unas guías sensoriales y audífonos en pacientes con Parkinson. Y lo que sucede es que si ustedes ven abajo a la derecha en el cinturón, tiene un sensor, una antenita que toca el tronco y tiene unos audífonos. Entonces, cada vez que el paciente deja de moverse de una manera simultánea o coordinada o con una cadencia, o cada vez que su tronco se modifica en cuanto al contacto con este sensor, manda un estímulo inmediatamente para tratar de avisarle que está disminuyendo su postura, su posición, y entonces el paciente inmediatamente trata de recuperar la posición adecuada, y esto se llama retroalimentación biológica, y tratamos también de que esto se traduzca en que sea mucho más eficiente el paciente. Volviendo al tema de la película Despertares,
uno probablemente de los menos útiles para los pacientes con Parkinson son los lentes con cuadrícula. Esto fue desarrollado ya hace mucho tiempo, desde principios de los años 90, y se ponían unos lentes que donde viera el paciente tenía una cuadrícula en el piso y esto le permitía dar los pasos de una manera más eficiente. Ahora, no tiene que ser la guía sensorial tan sofisticada. Si nosotros podemos ponerle en los tacones algunos metales como las botas de los militares para que estén escuchando el sonido, eso es una guía sensorial también que puede permitir que el paciente pueda caminar de una manera mucho más eficiente también. Nosotros en el Instituto Nacional de Neurología hace unos 5 años, en base a un estudio que desarrollaron buenos amigos de Ámsterdam en Holanda, desarrollamos algo que siempre tratamos de buscar estrategias bajas en presupuesto para poder compartirlas con nuestros amigos de Sudamérica, de Centroamérica y que tengan acceso a tecnología de bajo presupuesto, porque algo de lo cual estamos siendo afectados es que la tecnología, y entre paréntesis les digo, la tecnología no es la mejor rehabilitación del mundo, sino tecnología bien utilizada. La tecnología es muy cara. Desarrollamos un estudio observacional con la carcasa de los cargadores de los teléfonos celulares. Entonces poníamos a los pacientes, y este estudio lo hicimos, repito, en conjunto con gente holandesa, y poníamos a caminar los 10 metros a los pacientes. El número de pasos con esta fórmula por 60 entre el tiempo en segundos que tardaban en dar la marcha en 10 minutos iba a ser la frecuencia que iba a tener una estimulación sensorial. Lo que ven ustedes allá arriba es un brazalete en velcro con una carcasa que reciclamos nosotros de teléfonos que ya no se utilizaban en el centro, que eran carcasas baratísimas, plásticos, y con el motorcito de los teléfonos para vibrar. Entonces lo que hicimos fue ponerlo en la muñeca de los pacientes con la frecuencia adecuada para estimular una guía sensorial de vibración sobre la piel, a diferencia de lo que es la cuadrícula de estos lentes y que ha probado ser mucho más útil. Entonces, cuando hablamos del sistema interno sensorial, cuando hablamos del eje, entre comillas, normal, del eje cortical, vuelvo a repetir, ganglios basales, tálamo, cortical, las áreas de Brodmann, las áreas corticales que se activan en este proceso interno, principalmente es el área 4, el área motora, la cortical primaria inicial, áreas 8 y 6 que hablan sobre automatización de movimientos voluntarios, el área motora suplementaria, el área 9 que tiene que ver con iniciativa, con ideas, con estimulación del inicio del movimiento o evocar un movimiento, y esto es lo que se estimula al inicio del movimiento natural, vamos a decirlo. Aquí ven el eje otra vez, no quiero ahondar en esto para no aburrirlos con esquemas y fisiología, pero bueno, finalmente es los elementos que acabo de mencionar y cómo se lleva a cabo este ciclo. Pero cuando hablamos de la vía externa, cuando voy a utilizar una guía sensorial externa, y ahorita van a ver unos videos de pacientes con esto, se activan otras áreas que normalmente no se activan tanto en el paciente que no tiene Parkinson. Entonces, áreas como 1, 2 y 3, que son áreas somatosensoriales que perciben sensitivamente, valga la redundancia, la información que llega al cerebro, el área motora suplementaria, que es el área 6, que no va a dar el movimiento, sino que complementa el movimiento iniciado por el área 4, 5 y 7, que lo que hacen es conjuntar toda la información que llega sensitiva y darle un significado útil a la persona, o área 40 también, que integra interrelación de información sensitiva. El esquema es diferente cuando es externo, y un elemento que no mencioné aquí pero que menciono en esta imagen y que siempre en estudios, sea de enfermedad vascular cerebral, sea de esclerosis múltiple, sea de Parkinson, un elemento que se activa y que se observa en las resonancias magnéticas funcionales, que es una resonancia magnética con mayor estímulo magnético y que permite inferir la actividad neuronal a través de la cantidad de desoxihemoglobina que se activa o que se utiliza a nivel cerebral, es precisamente el cerebelo, que yo a veces le digo a mis alumnos que es como una llanta de refacción para la plasticidad neuronal, por todo lo que puede el cerebelo ayudar a coordinar, a ayudar a medir movimientos de una manera más útil. Entonces, en estos elementos que mencioné previamente, de manera externa, se agrega el cerebelo, que es uno de los elementos también fundamentales y que va a servirnos para el uso de guías externas. Aquí ven ustedes una paciente que tiene lo que es el freezing of gait o el congelamiento de marcha. Ven ustedes cómo ella utiliza el bastón como una guía sensorial y vean cómo la cuadrícula se sirve como una guía sensorial.
Aquí el siguiente, ven ustedes como sin la guía, el congelamiento de marcha es como si estuviera con los pies dentro de un cemento, no puede mover para nada, no puede iniciar el movimiento, está pegada al piso, aparte de que el video corre lento y se ve más pegada al piso, pero finalmente está pegada al piso. Y esto es porque hay alteración. Si me pasa la que sigue. Principalmente la alteración que hay, y hay algunos artículos que sugieren que es a nivel del núcleo del pedúnculo pontino, pero finalmente no hay claro o no se sabe exactamente, la literatura reciente todavía no nos dice qué es lo que ocasiona este congelamiento en la marcha en los pacientes. Entonces, retomando el estudio que hicimos, vean ustedes esta paciente que tiene el congelamiento de la marcha, vean ustedes cómo le cuesta trabajo inclusive dar la marcha. Hay diferentes tipos de congelamiento de la marcha, al inicio de la marcha, al final de la marcha o al dar la vuelta durante la marcha. Vean cómo tiene dificultad para dar los pasos. Y esta misma paciente lo que hicimos fue poner el sensor que ven ustedes en el brazo y vean cómo con la vibración y la frecuencia correcta podemos apoyar al neurólogo o al neurocirujano. Se aplicó un estímulo con una cirugía a nivel de estimulación eléctrica a nivel intracortical, o si está manejando medicamentos, cómo el estímulo que está recibiendo ella va estimulando a que pueda hacer la marcha de una manera mucho más útil y darle una buena calidad de vida. En el estudio que hicimos de la caminata de 10 metros, se vio que disminuía la velocidad y por lo tanto inferimos que el uso de este brazalete con la guía sensorial mejoraba la marcha en estos pacientes, lo cual fue bastante bueno. Y en la pregunta 14 de esta escala unificada de Parkinson, de la que les hice mención al inicio de esta presentación, vimos que de los 13 pacientes, 12 pacientes bajaron un punto en el ítem o en el tema, el punto que toca precisamente lo que es el congelamiento. Entonces, para este tema del congelamiento tenemos una opción que puede servir a los pacientes. Aquí ven ustedes un paciente que tiene también problemas de coordinación durante la marcha, no tanto que tenga un congelamiento, tiene Parkinson. Es el mismo paciente, nada más que no quiso que lo grabáramos de frente. Le pedimos que camine sobre la línea amarilla. Vamos a la otra. Vean la frecuencia de los pasos, vean la posición, vean no hay braceo. Y el mismo paciente, vean ustedes con el estimulador sensorial que va debajo de la chamarra, del saco. Entonces, esto es una opción que debemos tomar en cuenta, que es muy sencillo. Inclusive si uno busca aplicaciones de Apple, hay aplicaciones que tienen ya hasta la vibración, que pueden poner en el cinturón del paciente que tiene el Parkinson. Lo que nos ha limitado a promover esto es que los pacientes con Parkinson no alcanzan a procesar muy bien el manejo del telefonito. Entonces hemos retomado el estudio y estamos ya desarrollando de nueva cuenta esto con el apoyo obviamente de las autoridades del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía para poder promoverla con nuestros pacientes y los grupos de apoyo. ¿Qué sucede con esto? Tiene un efecto como bastón, no es algo que vaya a ser sustentable, que vaya a ser robusto. El efecto de la guía sensorial disminuye después de una semana o después de 2 semanas, y lo que muchas veces tratamos de pedir al paciente es que imagine el sonido o imagine este movimiento, este ritmo que le pusimos durante varios días. Desafortunadamente no funciona de esa manera y tenemos que seguir utilizando la guía sensorial, que sienta esta guía sensorial. Yo diría que el único ejemplo es como una persona que necesita un bastón y le quitamos el bastón y pensamos que va a caminar mejor sin el bastón. No, finalmente esto de las guías sensoriales puede ser un elemento importante. Pasando a otro punto, al segundo punto que les mencioné de los 3 de la recuperación motora. Hablamos de secuelas musculoesqueléticas y capacidad respiratoria. Y quiero aquí hacer nada más un paréntesis también en cuanto al efecto que puede tener la rehabilitación y el ejercicio en cualquier persona como nosotros. No, este estudio no se hizo en Parkinson, sino que este estudio lo hizo Buchmann en el año 2007 en 850 pacientes con un promedio de 80 años.
Y la actividad física tuvo un efecto importante a nivel del sistema nervioso central, a nivel de motoneuronas, inclusive ayudó como un efecto de protección de daño neurotóxico. Y finalmente, si somos claros, si somos más pragmáticos, olvidémonos de todo lo que nos anuncian en la televisión, pongámonos a hacer ejercicio y esto finalmente de manera natural nos va a ayudar a tener una mejor capacidad, tanto mental como física, y esto se traduce también en mejor desempeño. Pero, ¿qué tanto puede ayudar el ejercicio para los niveles de dopamina? En este estudio de Goetz del año 93, ya un poquito antiguo, se vio que el ejercicio ayudaba a mantener los niveles altos de la dopamina. Entonces, si nosotros, esta prueba, es una prueba que se llama Get Up and Go Test, en la cual el paciente se levanta, da 3 pasos y regresa, y se vio también en este estudio también que había un aumento también de lo que es los niveles de dopamina. Entonces, lo que quiero transmitirles a ustedes el día de hoy es que el ejercicio y la rehabilitación no debe ser nada más un mantenimiento. Sabemos que el desenlace no es bueno en el paciente de Parkinson, que es progresivo, pero podemos brindarle una buena calidad de vida y podemos aprovechar los efectos. Se ha visto en diferentes estrategias medicamentosas que la rehabilitación bien aplicada inclusive ayuda a disminuir la cantidad de medicamentos que el neurólogo tenga que brindarle al paciente. Ejercicios posturales, ejercicios para que tenga una buena capacidad respiratoria. Este video a ver si corre. Y en estos pacientes lo que hacemos es de manera conjunta, lo que ven ustedes es la terapista de lenguaje de mi departamento, en el cual el paciente aprende a hacer una respiración diafragmática, a sostener el volumen de la voz a través de hacer ejercicios respiratorios, y cubrimos 2 elementos, que es mejorar la voz y tratar de que tenga una mejor capacidad respiratoria. Todo lo que es rehabilitación neurológica va en contra de una rehabilitación hasta cierto punto dependiente. Lo que hacemos es empoderar al paciente del conocimiento y a los familiares, y esto ha probado ser mucho más efectivo en casa, porque el paciente de Parkinson específicamente, dependiendo del efecto del medicamento, muchas veces no está en disponibilidad o el efecto del medicamento no está presente y no va a aprovechar el momento de la rehabilitación. En cuanto a ejercicio, hay muchos estudios, hay ejercicios en cuanto se ponen aparatos muy sofisticados como este, que se pide que hagan ejercicios durante 12 semanas, y se vio en este estudio de Dibble del año 2009 en el cual podía haber un aumento del volumen muscular, la potencia. Finalmente, esto es ayudar al paciente y dar una mejor calidad de vida para que tenga una mejor capacidad. Y si no tienen aparatos sofisticados como este, pueden ponerlo en una rampa y ponerlo a hacer ejercicios también, con ayuda obviamente de un terapista, para que aproveche esto. O ejercicios con bandas, con ligas, y tratar también de hacerlo creativo. El paciente de Parkinson tiende a ser muy indolente muchas veces de manera natural, o tiende a desmotivarse mucho en la rehabilitación. Entonces, tratar de hacer creativa la rehabilitación también es un elemento fundamental, pero repito, empoderarlo y tratar de que lo haga sobre todo en casa cuando tenga el efecto adecuado de los medicamentos. Programa específico podemos complementarlo también con el programa de fortalecimiento, y esto puede ser enfocado a tronco o extremidades. Podemos pedirle que haga un ejercicio aeróbico, podemos fortalecerlo o hacer estiramientos y dejarle esto como una tarea. El programa general en grupo o individual es lo mismo. Podemos hacer ejercicios para que el paciente sepa cómo pasarse de la silla a la cama, que se llaman transferencias, enseñarle a mejorar el equilibrio durante la marcha, o lo que acaban de ver ustedes como lenguaje y respiración, que va a tener también un impacto a nivel de la musculatura respiratoria, a nivel de tronco. Hay varios esquemas, varios protocolos. No existe una receta de cocina para el paciente de rehabilitación de Parkinson, pero siempre y cuando nos hagamos a un lado de tanta tecnología y pongamos a trabajar, nos arremanguemos y pongamos a trabajar con ellos ejercicio físico, que es la parte fundamental de la rehabilitación neurológica, no robótica, nada de esto, sino precisamente el ejercicio, y bien dirigido y bien evaluado, podemos aprovechar diferentes estrategias como esta, de ejercitarse durante 4 meses, mejorar la capacidad aeróbica, o hacerlo durante varias semanas, hacerlo con 3 series de ejercicios, tratando de fortalecer repeticiones en él. Pero repito, siempre tratando, y no quiero aburrirlos leyendo esto, sino tratando de que sea creativa para el paciente. Complementarias pueden ser también hidroterapia,
está bien meterlo a que flote en el agua, puede ayudarle también a mejorar su posición, su postura. Manejo de disfagia, hay diferentes estrategias. Hay estrategias muy nuevas actualmente en la cual se busca poner electrodos de superficie a nivel del cuello, y lo que hacemos es estimular músculos suprayoideos para tratar de mover el hueso yoides de una manera anterior y superior y tratar de abrir el esfínter cricofaringeo y que pueda el paciente tener una mejor deglución. Pero no solamente el efecto de la corriente eléctrica va a tener un impacto en la musculatura, y habrá gente aquí que me diga, bueno, también el externo yoideo va a hacer que se baje el yoides, ¿no? Bueno, esto es muy controvertido, pero finalmente la corriente eléctrica ayuda a fortalecer esta musculatura. Pero por otro lado, y en un estudio que hicimos observacional piloto en el Instituto de Neurología con esos estimuladores, es que a nivel de áreas que promueven la atención y estar listos para la deglución, la corriente eléctrica en el cuello promueve una mejor deglución en los pacientes con Parkinson, brincándonos un poco toda la musculatura del cuello. Entonces, un estímulo sensorial a nivel de cuello puede inclusive promover áreas, recuerdo en aquella época áreas como la del cíngulo anterior, en la cual estamos promoviendo una mayor atención y motivación para la deglución. Y puede haber también estimulación eléctrica para complemento, fortalecer y enseñarles algo que se llama conservación de la energía, que esto surge con pacientes de artritis reumatoide, y lo que hacemos es pedirles a los pacientes que lleven una agenda, que lleven una bitácora para que no gasten su energía demasiado. Por ejemplo, si vive en una casa de 2 pisos o vive en un edificio, si va a bajar, que diga cuáles son sus metas para bajar y no esté subiendo y bajando para no agotarse y poder tener un día mucho más eficiente. El aprendizaje, repito, y siempre hago mucho hincapié en esto, es familia, es tratar de que el paciente se incorpore, y lo que prueba ser un elemento fundamental para la rehabilitación del paciente con Parkinson son los grupos de apoyo, hacer grupos de trabajo con diferentes pacientes de Parkinson. Se motivan, no compiten, pero se complementan, y esto es un ejemplo de lo que se hace en el Instituto de Neurología, que no necesitamos mucho presupuesto, simplemente organización y buscar las metas claras. Por último, la promoción de actividades físicas y la prevención de caídas, que es fundamental. Y yo siempre, cuando hablo de rehabilitación neurológica, le digo a los asistentes que el paciente no se cae simplemente cuando toca el piso, sino que el paciente que se pasa deteniendo de las paredes constantemente tiene caídas que se denominan caídas verticales. Este paciente sigue cayendo y en cualquier momento puede caer al piso. Entonces, el paciente que no se detiene de las paredes no tiene caídas, pero si está deteniéndose de las paredes se conoce como caída vertical. El paciente debe hacerse responsable de su ejercicio y de su actividad física, y debemos tratar de motivarlo a que se adhiera a un proceso de rehabilitación. Y en esto es fundamental la familia. Es absurdo pensar que se va a rehabilitar un paciente porque lo lleven ustedes a un instituto, sea privado o sea público, y lo dejen hospitalizado y el terapista le dé la terapia. Debe el entorno familiar estar atrás de él para promover, sacarlo y jalarlo a hacer el ejercicio junto con la familia, y la familia debe participar de ello. Es tanto como si queremos que un paciente baje de peso y los demás familiares comen chicharrón, garnachas. Eso no funciona, deben incorporarse al tratamiento. ¿Cómo podemos integrar al paciente para que no se aburra con tanto ejercicio de fortalecimiento? Hay infinidad de artículos que hablan sobre clases de tango, baile, etcétera, como este artículo, que está en inglés, en el cual te promueven que el impacto semanal de la clase de baile ayuda a la movilidad funcional y la calidad de vida en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, escrito por el señor Corron, me parece, al fondo, ¿no? Entonces, estas revistas lo que promueven es que hay que ser creativos en cuanto a la rehabilitación del paciente con Parkinson. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y perdón que lo mencione tanto, pero yo vengo a presentar lo que yo hago, no les vengo a repetir libros. Tenemos grupos de apoyo en los cuales invitamos a los familiares de los pacientes y a los pacientes mismos a hacer precisamente grupos de apoyos para apoyar al elemento fundamental de la rehabilitación neurológica. Y no es el neurocirujano, ni es el rehabilitador, ni es el terapista, y que se llama cuidador. Y el cuidador es el que tenemos que apoyar para que esté sabiendo qué hacer con el paciente y cómo ser un elemento de enlace con los demás elementos de la rehabilitación de manera interdisciplinaria. Entonces, lo que se hace es que invitamos a especialistas
o vamos a darles pláticas nosotros a los pacientes, o tratamos de reclutar pacientes para alguna investigación. Ahorita estamos haciendo una investigación con la aplicación de toxina botulínica en la glándula submaxilar para disminuir la salivación en los pacientes con efectos sensacionales. El paciente tiene una mejor calidad de vida y nos vamos al grupo de apoyo y tenemos de dónde invitarlos y para ellos es un plus en su calidad de vida y después, bueno, vemos la posibilidad de que puedan tener acceso en este caso a la toxina botulínica. Pero es fundamental tratar de integrar a toda la familia en la recuperación. Mencionar nada más también esto, las caídas en los pacientes que sufren más caídas en un año, 50-70% de los pacientes con Parkinson, y puede suceder sobre todo cuando hace múltiples tareas. Recordar que el paciente con Parkinson, y hago énfasis, no puede hacer tareas múltiples, no puede procesar esto mismo. Y aún no se sabe cuál es la dosis ideal. Para la parte final quiero hablar nada más de algo que se llama centro generador de patrones de movimiento y este se encuentra a nivel de toda la médula espinal. Durante mucho tiempo se pensó que era a nivel de la región lumbar y este centro generador de patrones de movimiento se basa en estudios a principios del siglo pasado en los cuales se seccionaba la médula de los animales y se ponía en una banda sin fin. Entonces, al estar caminando en la banda sin fin, se veía que el estímulo sensorial de las patas traseras estimulaba a este centro generador de patrones de movimiento. El problema es que los seres humanos tenemos un centro generador de patrones de movimiento que depende más de la corteza que de la médula espinal. Entonces, no es tan fácil estar estimulando sensorialmente con el apoyo de los pies a este centro generador de patrones de movimiento. Pero es la parte fundamental de que la terapia con la banda sin fin se traduce en que los pacientes tienen una mejor capacidad, de Parkinson, repito, tienen una mejor capacidad para poder deambular. Y aquí les pongo varios elementos que menciona la doctora O'Toole que pueden estar impactando con la banda sin fin. A lo mejor es que hay un estímulo a nivel de los órganos tendinosos de Golgi o la propiocepción, que es la capacidad de ubicar el cuerpo en el espacio, está siendo estimulada, o el centro generador de patrones de movimiento que les mencioné, o un estímulo directo a cerebelo para tratar de estimular la marcha en el paciente. Este fue un estudio que hicimos y ven ustedes en lila que después de utilizar la banda sin fin en los 25 pacientes hubo una mejoría fundamental en cuanto a la marcha. Lo que mencionaba Tull también repitiendo que puede haber un efecto de plasticidad en este centro generador de patrones de movimiento o a nivel de ganglios basales. Y pasando a otro elemento que puede también ser interesante es la vibración. Hay pacientes que se les ponen plataformas vibratorias con Parkinson y se ve que ayuda a estimulando guías sensoriales de la propiocepción. En este estudio de ARIA se vio que no ayudaba mucho para mejorar placebo contra plataforma la posición del paciente o la marcha. Pero otro estudio, por ejemplo el de Haas, en el que sí en 68 pacientes con la vibración hubo mejoría en la marcha en cuanto al temblor, en la rigidez y la bradicinesia. Entonces, conocer qué estrategias tenemos también de agentes físicos con la vibración que nos pueda ayudar. Hay estudios también interesantes que con vibradores pequeños, el punto que ven ustedes en el cuerpo de esta silueta, se le ponía en el tobillo, se le ponía en las rodillas y lo que hacía era estimular precisamente la posición, mejorar la posición del paciente. Esto se le llama ilusión ortocinética, en la cual el paciente reconoce su posición de una manera diferente al estar recibiendo la estimulación vibratoria en diferentes partes de su cuerpo. Lo que dice TA es tibial anterior, otros son gastronemios, isquiotibiales y cuádriceps. Entonces, en este estudio lo que se propone es que esta ilusión sinestésica o ortocinética modula la representación cortical a nivel cortical, vale la redundancia, fortalece y ocasiona cambios posturales y todo esto es a través del uso muscular. Y voy a un punto muy interesante y que tiene que ver con la comercialización de la rehabilitación neurológica. Existen infinidad de plataformas y de sistemas de retroalimentación. Si ustedes van a hospitales, sobre todo privados, van a tratar de como decimos, apantallarlos o venderles algo que va a dejarlos, trata de venderles algo que los va a dejar sorprendidos, pero hay infinidad de tecnologías que tratan de promover que si lo paran en un aparato de estos y tienen retroalimentación van a tener mejor equilibrio. Esto no es cierto, no se traduce lo que tienen mejoría de manera estática en tratar de transportarlo a la marcha. En otro padecimiento que no es Parkinson, como este de enfermedad vascular cerebral, se vio que los pacientes que estaban en estos aparatos de equilibrio estáticos los ponían a caminar y no mejoraban su equilibrio durante la marcha.
Simplemente había un poquito de mejoría en la simetría de los pasos, pero no se traducía en que iban a caminar mejor. En otro estudio, que se les pusieron a hacer ejercicios de equilibrio, se hizo la prueba de Get Up and Go Test, que quiere decir se pone de pie, camina, la prueba de me pongo de pie, camino. Entonces se le pedía al paciente, ven ustedes diferentes esquemas abajo, se le pedía que caminara y diera la vuelta alrededor de un punto ahí señalado, o bien que diera 2 vueltas, o bien que rodeara, o bien que hiciera una vuelta más corta, y se grabó esto después de recibir rehabilitación, los pacientes con Parkinson. Entonces, todo lo que está del lado derecho de esta imagen del artículo de Allen del 2011 quiere decir que favorecía mejorar el equilibrio en los pacientes. Entonces, la idea básica de la rehabilitación neurológica es que si pensamos que lo que mejoró la rehabilitación en estas escalas de evaluación favorece, tiene que mejorar también durante la marcha. Les voy a pedir por favor que vean la parte de arriba, la que dice Ashburn 2007 nada más, que es el cuadrito en medio. Él decía, bueno, probablemente sí, probablemente no, pero después a los mismos pacientes se les hizo una evaluación para ver qué tan bien caminaban en la funcionalidad en la calle, en su casa, y se cayeron más o se cayeron otra vez. Entonces, sin hacer la evaluación de pararse y caminar, como vieron ustedes en esta escala, se vio que en esta escala de Ashburn, por ejemplo, iba hacia la izquierda. No favorecía ni había evidencia para decir que ayudaba la rehabilitación. Entonces, esta es una llamada de atención. Si vamos a hacer evaluaciones o investigación o trabajos científicos, muchas veces lo que hacemos en rehabilitación neurológica y que probamos con escalas no tiene por qué traducirse exactamente en que en la vida diaria se va a traducir en una mejoría. Y esto es un problema importante dentro de las estrategias o abordajes que se hacen en rehabilitación. También otra cosa que les quiero transmitir, y si se quieren ir a su casa con un buen consejo, nunca le den a un paciente de Parkinson un bastón por vida de lo que más quiera. Anótenlo en sus papelitos, por favor, porque el paciente de Parkinson no usa un bastón para nada. La mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a andar cargando el bastón arriba o inclusive lo están moviendo arriba como si fuera una guía sensorial que les va a permitir que caminen mucho mejor. Los pacientes de Parkinson, dependiendo del nivel que tengan de afectación, lo que tienen que usar es una andadera con ruedas, y si es mucha la afectación, una andadera muy sencilla con ruedas adelante y patitas atrás para que vayan deteniéndolo durante la marcha. No le den nunca un bastón a un paciente con Parkinson. En cuanto al temblor, también hicimos un estudio con un par de alumnos que tuve de posgrado de rehabilitación neurológica, y hay muchas estrategias muy rudimentarias, muy primitivas, como ponerle pesitas muñequeras con peso en la muñeca si está teniendo el temblor. Esto ayuda, pero finalmente no va a ser muy sustentable, no es muy útil en ellos. ¿Qué hicimos en un estudio con un alumno brillante que tuve yo de Tijuana? Lo que hicimos, inclusive lo publicamos en la revista del Instituto de Neurología, el razonamiento que hizo él, que se le permitió en cuanto al Consejo de Investigación del Instituto, es que él se basó en un estudio también previo de Rice, en el que decía que los antieméticos como el ondansetron actuaban modulando un poco lo que era el temblor en los pacientes que tenían Parkinson. Y él lo que hizo fue, en base a puntos de acupuntura, un punto de acupuntura que tiene una relación hacia el punto de lo que es el vómito. Y aplicó un aparato que llamamos TENS, que quiere decir estimulación, neuroestimulador transcutáneo, y lo que él promovía es que si poníamos nosotros la corriente eléctrica en la muñeca, íbamos nosotros a estimular a través del nervio mediano hacia lo que es sistema reticular a nivel de tallo cerebral, e íbamos a disminuir el temblor, en pocas palabras. Entonces, él menciona que a nivel de la vía serotoninérgica de núcleos del RAFE participan en la producción del temblor, y que si yo mandaba el estímulo por este punto de acupuntura por el nervio mediano, con este aparatito que cuesta 850 pesos, no dólares, y se lo poníamos 10 minutitos en la muñeca, iba a mejorar el paciente. Lo que hicimos fue evaluar el temblor con una cosa que se llama acelerómetro, que es lo que tiene en la muñeca esta paciente, y lo que hace es ver qué tanto se mueve durante el día. Es como un holter en un paciente que tiene un problema cardíaco. Lo tenía durante una semana y lo que evaluamos fue ver qué tanto movimiento tenía en la mano de temblor. Interesantísimo, los pacientes disminuyeron su temblor de 24 horas, 19 horas en promedio. Sensacional. Y lo que hacemos con los pacientes es decirles que usen un TENS que cuesta 850 pesos y traducirlo en mejoría para ellos. Y hemos visto una buena aceptación de los pacientes. Lo interesante es que yo no sé qué pasa, a veces el gremio de rehabilitación es un poquito,
no quiero hablar mal de ellos porque yo formo parte de ellos, pero no les interesa mucho esto y quieren seguir haciendo muchas de las terapias que hacen. Para terminar, conclusiones. Tenemos que hacer diferentes niveles de enseñanza en el paciente con Parkinson. Las estrategias tienen diferentes resultados, son variables. El trabajo interdisciplinario, incluyendo a la familia, es fundamental y debemos brindar una buena calidad de vida. Como esta señora suiza en Zúrich, que no le importa con su andadera y se integra a la vida diaria. Muchas gracias. Movimiento involuntario en inversión del pie. Y lo que se hace, y que es un poco controvertido también en cuanto al manejo, es la aplicación de toxina botulínica en los músculos que ven ustedes ahí, tibial posterior, que es TPET, tibial anterior, en los gastronemios, en el extensor y flexor del primer dedo. Y en este artículo de hace ya casi 9 años se ve que sí funcionaba con una mejoría de 4 meses. Pero en este caso, actualmente hay un poco de controversia en cuanto al uso de la toxina en el manejo de esta distonía dolorosa en off en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. La depresión que les mencionaba, que no es cosa menor, se presenta en un 3% en el estudio de Hans, y en otros pacientes vemos que los que tienen un nivel 1, 3 y 4 de Fenuyard presentan depresión también, o puede haber alteraciones también cognitivas que se asocian a la presencia de la depresión. Entonces, siempre pensar en manejar al paciente de manera interdisciplinaria en el paciente que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que caracteriza al paciente de Parkinson? No quiero ahondar en esto, todos ustedes lo conocen perfectamente bien, la bradicinesia, lo que es la rigidez, alteraciones posturales, el temblor. Entonces tenemos que buscar estrategias. El paciente con Parkinson se ha comprobado que aprovecha mucho mejor las estrategias medicamentosas e inclusive nosotros en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez tenemos también varios pacientes que son intervenidos quirúrgicamente con la aplicación de estimuladores a nivel de globo pálido, a nivel de ganglios basales, para modular un poco más este impulso que es de dopaminérgico a nivel de ganglios basales, y establecemos programas de rehabilitación con ellos para aprovechar mucho mejor la aplicación de esta cirugía. Los neurólogos y neurocirujanos en el instituto donde yo laboro ya trabajan de una manera muy interdisciplinaria con nosotros y el resultado ha sido muy favorable. Ya no tenemos que estar esperando a que el paciente espere varias semanas para el manejo interdisciplinario, y esto ha probado aprovechar mucho mejor sea el tratamiento que se maneje medicamentoso o quirúrgico para la recuperación y el aprovechamiento de esta estrategia. En cuanto a la evaluación, existen varias evaluaciones que se pueden aprovechar en cuanto al paciente de Parkinson. Algunas evaluaciones no las aplicamos a nivel de consulta regularmente porque demandan mucho tiempo, pero sí pueden utilizarse en cuanto a investigaciones como la UPDRS, que es la unificada de Parkinson, o la escala de Fenuyard, que es un poco más rápida en cuanto a la aplicación en consulta. Pero en rehabilitación utilizamos otras escalas que se traducen en una mejoría, que es la FIM, que significa Functional Independence Measure, que quiere decir medición de independencia funcional, que cubre 76 ítems y que permite saber qué tan independientes son para vestido, higiene, alimentación, traslados. Y otras escalas que pueden aplicarse como escalas de velocidad de marcha, en la cual nosotros inferimos que si nuestra estrategia funcionó, sea cual sea nuestra estrategia, y el paciente deambula de una manera más rápida, inferimos que nuestra estrategia fue favorable y por disminución de la velocidad pensamos que está mucho mejor el paciente. Escalas de equilibrio que no se recomienda solamente hacerla de manera estática, sino también de manera dinámica, porque como veremos posteriormente en esta plática, lo que se evalúa de manera estática no tiene por qué traducirse en una mejoría de manera dinámica. Entonces, tratar de integrar las escalas que sean mucho más útiles para cada paciente. Yo siempre promuevo estos niveles de evaluación si son residentes de rehabilitación o gente que quiere interesarse en la evaluación del paciente neurológico. Estos 4 niveles que son publicados hace mucho en la revista de clínicas neurológicas de Norteamérica, en la cual se ven 4 niveles. Por ejemplo, si tengo un paciente con Parkinson que tiene rigidez en un brazo o tiene rigidez en una pierna, evaluamos los arcos de movimiento, vemos qué estrategia podemos utilizar para mejorar esta alteración de manera focalizada como un parámetro aislado.
Posteriormente podemos evaluar sistemas funcionales, como les mencionaba, podemos pedir al paciente que deambule durante 10 metros y vemos el tiempo que tarda en hacer estos 10 metros y eso sería un sistema funcional, en este caso la marcha, después de haber evaluado la pierna de manera aislada. Posteriormente podemos utilizar algún tipo de escala ya propia del padecimiento, como puede ser Genuyar o puede ser la escala unificada de Parkinson con alguno de los subtipos que se adecúen al problema que estoy evaluando. Y finalmente podemos evaluar la escala funcional, como puede ser FIM, que es Functional Independence Measure, o puede ser la escala de Bartel, para evaluar diferentes puntos de independencia en el paciente. De esta manera cubrimos de manera integral los objetivos en un paciente y podemos trabajar de manera interdisciplinaria, sobre todo en el instituto donde trabajo con el neurólogo o con el neurocirujano. Pero la pregunta es, ¿sirve la rehabilitación para el Parkinson? No simplemente será un mantenimiento, no será simple hablar sobre un tema que es muy controvertido, hay mucho escrito acerca de esto, que es la rehabilitación del paciente con la enfermedad de Parkinson. En lo que presentaba el doctor Guzmán, me hacía el honor de presentarme, ustedes pudieron ver este esquema en el cual se ve la secuencia, vamos a decir, normal en la que se maneja el desarrollo de un movimiento a nivel cortical, a nivel de ganglios basales, tálamo y posteriormente regreso a lo que es corteza. El Parkinson es un padecimiento que se presenta en 1% de personas mayores de 65 años y en 2% de personas mayores de 80 años. Hay alteraciones que no solamente son motoras, también tenemos alteraciones sensitivas, tenemos alteraciones urinarias, problemas de control urinario, tenemos problemas gastrointestinales, en cuanto a control también esfinteriano, alteraciones de la sexualidad, disfagia, que es un tema muy frecuente y que va de la mano con problemas del control de la salivación, que anteriormente se consideraba como cealorrea, pero en realidad es un problema de control de la saliva. La saliva se produce de una manera normal, el problema es que no hay una capacidad de deglutirla y entonces viene lo que consideramos como cealorrea o la salivación de la misma. Sueño, problemas de sueño en cuanto al ritmo, puede ser que el ciclo esté invertido, inclusive la gente duerme más durante el día que en la noche y esto es algo que tiene que manejarse también en rehabilitación de manera interdisciplinaria. Alteraciones del lenguaje, sabemos que los pacientes de Parkinson tienen problemas también a nivel de volumen en cuanto a la dificultad para articular las palabras y esto va de la mano con problemas respiratorios. Lo mismo son alteraciones posturales en los mismos. Alteraciones cognitivas y depresión, que es muy frecuente también en ellos. Si tuviéramos que decir cuál es el elemento que limita la rehabilitación neurológica, sea cual sea su característica, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, enfermedad vascular cerebral, yo diría que la depresión es uno de los elementos fundamentales porque si el paciente no trata por sí mismo de hacer una actividad, de retarse a hacer una actividad y de promover esta plasticidad neuronal inherente a cualquier ser humano, no vamos a avanzar en cuanto a la recuperación y la rehabilitación del paciente. Brevemente hablar sobre dolor en el paciente con enfermedad de Parkinson antes de pasar al tema principal, que es lo motor, que es lo que yo manejo principalmente y el propósito de esta plática. Cuando hay un problema a nivel de lo que es el sistema dopaminérgico, puede haber una alteración en cuanto al dolor, presencia de dolor, y se maneja con agonistas de dopamina. Probablemente el más frecuente sea el pramipexole, que el nombre comercial es Cifrol, y esto inclusive puede manejarse en pacientes que tienen dolor de tipo parecido a la fibromialgia o dolor tipo miofacial. Puede haber alteraciones también por un dolor musculoesquelético que es derivado de alteraciones posturales, frecuentes también en ellos, alteraciones radiculares o neuropatías, dolor tipo talámico y alteraciones de tipo distónico, estos movimientos involuntarios, o cuando se modifica el efecto del medicamento que está tomando para el control del Parkinson, puede haber presencia de distonías que pueden ser dolorosas, como esta distonía que se conoce como distonía dolorosa en off. En esta puede haber un movimiento